importancia tiene ahora la doctrina para la iglesia? Hemos visto que la doctrina tiene importancia para el avivamiento personal. Ahí está Marita. Ya estaba triste que no venía Mari. La doctrina tiene importancia para la vida personal, para la comunidad, para la iglesia incluso, como para las naciones. Hemos visto que en el pueblo de Israel, ahora les quité su lugar. El pueblo de Israel, cuando la palabra de Dios fue levantada, el pueblo de Israel comenzó a tener un renovar hermoso, ¿no? El mismo rey Josías hizo reformas muy importantes en el pueblo, que llevó al pueblo a valorar la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, y eso trajo como consecuencia bendiciones incluso para el mismo pueblo, ¿no? Entonces la palabra de Dios y la doctrina es crucial, pero veamos ahora qué tan crucial es para la iglesia. Obviamente es crucial para la iglesia, pero veamos a través de la palabra de Dios qué tan importante es. Leamos juntos, por favor. Lección número 5, estamos, la importancia de la doctrina cristiana, la doctrina y la iglesia. La parte 1, supongo es esto. En este capítulo consideraremos 2 evidencias finales de la gran importancia de la doctrina en la vida cristiana. ¿Qué tan importante es? Pues es vital, hermanos. La doctrina separa la luz de las tinieblas. Y la doctrina es para todo cristiano, desde el más santo, desde el santo más maduro, hasta el inconverso más reciente. Hasta el converso más reciente. Hasta la persona que acaba de convertirse, que acaba de llegar a la iglesia. No importa que seas un gran erudito, necesitas doctrina. No importa que recién estés acercándote, igual necesitas doctrina. Es fundamental. Pero veamos la primera parte. ¿Cómo es que la doctrina separa la luz de las tinieblas? Juntos, ¿sí? Leamos. Es lamentable que a veces los cristianos se peleen y dividan a causa de la doctrina. Es penoso eso, hermanos. Constantemente vemos divisiones por temas doctrinales. Eso es muy penoso. Bueno, yo recuerdo que incluso en el año 96, 97, pues nos dividimos. Éramos la iglesia evangélica peruana y luego de un momento a otro éramos iglesia evangélica peruana que habíamos alquilado el cine Raimondi, y porque comenzaron a llegar las personas, pues no vamos a negar. En la iglesia evangélica peruana éramos unos cuantos, año tras año no subía. Venían nuevos, pero se iban otros, y no había un crecimiento. Pero entonces comienza un mover diferente, un mover pentecostal diferente que no experimentó antes la IEP. Sin querer, yo no digo que esto haya sido adrede, pensado, sin querer, se comenzó a poner énfasis en las emociones, comenzó a poner énfasis en las experiencias, y entonces lo que ocurrió fue que, pues comenzó a llegar las personas. Adolescentes, me acuerdo que un culto que hicimos, creo que contamos como 350 adolescentes, de lo que inicialmente, me acuerdo, hacíamos nuestras reuniones los sábados a las 4 de la tarde, y éramos 15 adolescentes, 20 adolescentes, a veces éramos 10 adolescentes. Nos tirábamos tortazo en la cara, hacíamos nuestros juegos, los boanerges con los querubines, en fin, hacíamos nuestros grupos de adolescentes ahí, era muy bonito. Pero llegó un momento en que en una actividad de los adolescentes de la iglesia, llegamos a hacer cantidad, muchos. Toda la iglesia repletita, nunca había, al menos yo no había visto así la IEP antes. Y solamente en adolescentes estábamos repletos. Al cabo la iglesia quedó muy pequeña, comenzó a introducirse instrumentos. La iglesia comenzó a venir más personas. Se vio la necesidad de un lugar más grande. Y se alquiló la iglesia, el cine Raimondi. ¿Se acuerdan? El que es ahora La Misión. Eso era un cine, todos lo saben, los antiguos lo sabemos. Habían 2 cines en Tingo María. El cine tropical, que es donde funciona la MMM. La MMM es el cine más antiguo, el cine tropical.
y el cine Raimondi, que es donde ahora es la cuadra 7, la Raimondi, pues, ¿no? Donde es la misión. Pero entonces alquilamos tremendo, capacidad para 800 personas y comenzamos, pues se continuó con las experiencias, las emociones, hasta que llegó un momento en que los líderes de la IEP, los que abrazaban la doctrina, dijeron, no, ustedes quédense allá, están equivocados. Prácticamente nos votaron. Bueno, yo también salí porque yo estaba siguiendo, no sabía nada de teología, yo solamente veía que tenía líderes y esos líderes pues tenían gente y yo también me seguí. Por otro lado, la parte que amaban la doctrina, pues lastimosamente eran unos pleitos horribles eran. O sea, si nos ponemos en ese momento, en ese punto, ahora que conozco un poco más, los que amaban, los que decían amar la doctrina, lastimosamente no vivían el Evangelio, lastimosamente. Y los que estaban trayendo un nuevo despertar, ellos estaban poniendo énfasis en experiencias y dejando de lado la doctrina. Eso ha sido el problema. Ambos lados han estado equivocados ahí. Ambos lados han estado equivocados. Pero se dividió. Es penoso que haya sucedido eso. Si yo en estos tiempos yo no hubiera permitido, tal vez hubiera luchado para que esa división no se dé, sino más volver a la doctrina, pero también que los hermanos y los líderes, pues, muy bien, ya pues apliquémosla, ¿no? O sea, tampoco es para que abrazar la doctrina y luego insultarse en una reunión de asamblea. Porque, hermanos, lastimosamente eso ocurría. Yo he llegado a ver en reuniones de asamblea donde cuando uno no estaba de acuerdo con el otro, hasta el himnario se tiraban y salían peleando en las asambleas. En plena asamblea. Se supone que eran amadores de la verdad, pero el problema es que puedes tener la verdad y a ver si es que esa verdad entró a tu corazón. Es penoso cuando se dividen, cuando hay divisiones. Es penoso cuando hay una división, incluso en una familia. Las divisiones, nosotros las vemos como cosas totalmente mal y es instintivo que lo veamos como malo. No está bien. ¿No es así? No está bien. Así que es lamentable que a veces los cristianos se peleen y dividan por causa de la doctrina. La unidad de los cristianos es un aspecto esencial de la vida cristiana. Es fundamental. Si somos creyentes, la unidad es parte fundamental. Amamos la unidad. Si somos creyentes, amamos a Cristo, amamos a su iglesia, amamos su palabra, y si es que eso está ocurriendo, es natural que nos unamos. ¿Sí o no? Así que la unidad de los cristianos es un aspecto esencial de la vida cristiana y debería protegerse. Debemos proteger la unidad de la iglesia. Debemos protegerla, hacer todo el esfuerzo para que la unidad no se vea afectada. Pero, escúchame, no debemos defender la unidad a toda costa. Y ahí es donde viene el asunto. Recuerden, amamos la unidad, debemos buscar la unidad, debemos luchar por la unidad, debemos defender la unidad, debemos atacar aquello que es divisivo, debemos hacer énfasis en ello. Es decir, la unidad debe ser defendida, debemos levantarnos fuerte y a ver, ¿no? Metafóricamente hablando, a ver, ¿quién está en contra de la unidad? Debemos unirnos. Pero no podemos defender la unidad a ciegas, a toda costa. A costa de la verdad, jamás. Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Bien en cuenta. Defender la unidad a costa de la verdad no es verdadera unidad. No lo es. Es sencillo. ¿Sabes qué? Me cae muy bien, chévere, estamos caminando juntos, pero en un momento estamos llevando imagínate que somos economistas de una empresa, llevando los cálculos,
sobre los proyectos, qué sé yo, no sé, tantas cosas que hay que hacer. Y somos personas que estamos involucradas con las matemáticas constantes haciendo cálculos. Pero en un momento a él se le ocurre pensar que 1 más 1 es 3. Y aquí nosotros estamos pensando y sabemos que 1 más 1 es 2. Ambos estamos trabajando para una misma empresa. Y en ese caminar, él comienza a hacer su sumatoria y 1 más 1 le va a salir 3 y lo va a defender a capa y espada. Y nosotros estamos haciendo la sumatoria y 1 más 1 es 2. Ok, nos sentamos y intentamos hacerle ver, hermano o colega, si estamos trabajando, somos economistas, estos cálculos van a llevar a la empresa a cosas equivocadas, porque tú estás haciendo mal los cálculos. Y si te das cuenta, comienza un momento se hace áspero el asunto. La buena amistad, nos íbamos a correr juntos, corríamos 5K, 7K, ¿no? Y qué sé yo, y con Priscila pues nos dedicamos a los niños, estamos unidos, todos trabajando, pero llega un momento en donde estamos sumando mal y nos tenemos que sentar, pero luego nos damos cuenta, se está incomodando, nos está incomodando, las cosas se están poniendo bravas, él no quiere retroceder de su 1 más 1, 3. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Por el bien de la empresa, no, pues hay que mantener la unidad. Mantener la unidad significa que vamos a comenzar a entrar en pérdidas, porque hay un mal cálculo acá, un mal uso de la verdad. Si nos abrazamos, ya sabes que, hermano, sabes que yo te amo, mira, el Señor es amor, yo también soy amor, y te acepto como eres, y te amo, no importa, ya eso es tu verdad, así no pasa nada. ¿Sabes qué, Priscila? Hay que hacer esto. Dime tú, ¿es correcto eso? No estamos hablando de pelearnos, de insultarnos. Es interesante que en la iglesia, espero que sea general esto, que no haya algún caso aislado, o que no haya algún caso que no sea así, pero yo me he percatado que en la iglesia los que han quedado y los que han defendido nunca han quedado resentidos ni amargados con aquellos de otra doctrina. Les han intentado hacer ver, les han hablado y los han amado y ha quedado hasta. Y de repente han tenido una conversación un poco áspera, pero ahí no me quedó. Pero por el otro lado sí lo que he visto es que hasta nos han odiado, hasta nos han maldecido, hasta han querido. Me acuerdo que a mí hasta me dijeron, si te vemos en la calle te metemos un tiro, me dijeron, por Facebook. Ahí está, lo tengo grabado, está ahí en el Facebook todavía la conversación. Así me dijeron. Eres un hijo del diablo, un enemigo del reino, si te vemos en la calle, un tiro en la cabeza. Y ahí quedó todo. Así me dijeron un tiempo. Pero me acuerdo que cuando vino a la iglesia yo le di la mano. ¿Cómo estás? Le dije. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Le dije. Sin miedo, ¿no? Cuando llegó a venir al domingo siguiente, ¿no? Pero, lastimosamente, podría haber una incomodidad. ¿Pero qué hacemos uniéndonos? No, en ese momento tenemos que tomar la decisión por el bienestar de la empresa. Estamos hablando ahorita de un tema empresarial. Porque las cosas se hagan bien y no haya pérdidas. Decir, ¿sabes qué? Mira, tú estás considerando esto. Vemos que no es correcto esto. Por lo tanto, tenemos que tomar caminos diferentes. Porque tú estás yendo por un camino que nos va a llevar a que la empresa quiebre. ¿Qué hacemos uniéndonos? Protegiendo la unidad a costa de la verdad. ¿Estaría bien eso, Chana? Por eso, Washer nos dice, no, la unidad del creyente, los cristianos, es un aspecto esencial de la vida cristiana y debe protegerse. Pero no a toda costa. No a toda costa. Hermanos, tú encuentras ahora a Marcos Witt, que toda la vida ha sido trinitario. Toda la vida ha sido trinitario, aunque por los años 90, 95, 2000 ya comenzó a ser un tanto más dado a las experiencias.
Ya se notaba su desviación doctrinal para que en estos tiempos él no tenga ningún problema con personas que niegan la Trinidad, cantar y hacer producciones y visitar sus iglesias y decir que son cristianos. Aquellos que niegan que el Padre, que solamente hay un Dios y es Jesucristo. Se llaman unicitarios. Y hermosas canciones están sacando. Usted puede escuchar Saraí Rivera. Hermosa voz, hermosas canciones. Canta solo a Jesús. Tú lo escuchas y no hay ningún problema. Tú también, ay, qué linda canción. El asunto es que su teología es que solo Jesús es Dios y no hay Espíritu Santo, no hay ni Padre, solamente es Jesús. Y Marco Witt está feliz con él, con ella y con otros más. ¿Quiere decir algo, Yara? Pensaba que los que escuchan no se darían cuenta sino más. No se darían cuenta. No se dan cuenta, sí, no. Tú escuchas las canciones de Saraí Rivera y no te das cuenta. Hermoso suena. Hasta lo puedes poner en tu playlist y tú estás cantándole al Señor. Pero el asunto es que ella canta sus canciones. Todas son inspiradas de tal manera que no hay un Dios más que Jesús. Solo Jesús. ¿En qué se basarán para solamente que Jesús y la Biblia lo dicen? De alguna manera sacan, esas son interpretaciones modernas, como este movimiento apostólico que el 2001 vieron en la Biblia. Se restaura, tengo una visión de Dios, se restaura el ministerio profético y apostólico. Casi 2000 años no hemos tenido apóstoles. La única iglesia que ha declarado, que ha reclamado el apostolado, la continuidad del apostolado, es la Iglesia Católica. Es la única iglesia que ha dicho que el sucesor de Pedro son los papas y una sucesión ininterrumpida de papas. La única iglesia que ha reclamado el apostolado, la sucesión apostólica, es la Iglesia Católica. Los cristianos no han reclamado nunca eso, han entendido que los apóstoles, todos murieron y se cerró el canon y los apóstoles, el último apóstol fue el apóstol Juan en el año 100 y después ya no hay más apóstoles. Pero después de 1900 años, en el año 2000, se les abrió viéndola bien. Mira, hay Efesios 5, los 5 ministerios. El Señor instituyó profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Los 5 ministerios y incluso este dedo es el apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol llega a todos los dedos. Evangelista, maestro, pastor, profeta y apóstol. Y entonces el apóstol es el mayor porque el apóstol llega a todos. ¿Se acuerdan o no de esa enseñanza, David? ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? ¿De dónde salió eso? Eso no era algo que... Eso no era algo que eso no era algo que se creía antes. Eso fue moderno. ¿De dónde cogió? Agarró su Biblia, Efesios capítulo 5, los 5 ministerios, y entonces, mira, acá dice que la iglesia debe estar fundada en los 5 ministerios, apóstoles, profetas. Los pastores, la iglesia debe tener apóstoles y profetas, comenzaron a decir. ¿Cuándo? Desde ese tiempo. Desde ahí entonces, siento la visión. El Señor me ha dicho que ahora tú vas a ser apóstol, yo voy a ser apóstol. Y ahí comenzó los apóstoles, se autodenominaron apóstoles. Y comenzó el movimiento apostólico. Eso no tiene sustento en la historia, hermanos. Pastor, y los unicitarios, ellos como ven, por ejemplo, o ellos piensan que, por ejemplo, Dios a veces obra como Espíritu Santo, a veces como... Lo que pasa es que ellos ven textos como que Jesucristo recibió toda gloria, honor, poder, nombre por sobre todo nombre. Si es nombre por sobre todo nombre, entonces ya no hay más, pues, ¿no? Y Él entonces el único Dios, todos los demás no lo son. ¿Ve? Pero cuando estudiamos doctrina, lo que ya hemos estudiado, nos damos cuenta que cuando el Padre dice que le dio a Cristo un nombre sobre todo nombre, ¿a qué se refiere? Siempre ha tenido un nombre sobreexaltado en la creación. ¿A qué se refiere esto? A su humanidad, eso. Mira, cómo ya tenemos la capacidad de discernir eso. Y es notorio que es así. Pero no entienden eso. Como no estudiaron doctrina, no profundizaron, no revisaron, ellos creen que están descubriendo la pólvora. Hermanos, yo una vez más les tengo que decir algo. En teología no tenemos que descubrir la pólvora. Yo no tengo que venir los domingos a enseñarles cosas nuevas que he encontrado en mi estudio. Revelaciones nuevas, no tengo que hacer eso. Enseñamos lo que se ha enseñado por 2000 años. Es más, hasta más, desde el judaísmo mismo.
No tengo por qué venir a decirles cosa diferente. Y los que ven las enseñanzas y pueden ver con Sugel Michelén o pueden ver incluso con Spurgeon o con otros, se van a dar cuenta que al final en esencia es lo mismo. Ellos lo hacen mejor. Ellos tienen palabras mucho más hermosas. Ellos lo pueden hacer de manera más poética. Lo mío puede ser mucho más crudo. Pero al final de cuentas, si tú vas a colar, vas a encontrar lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una sola Biblia. Esto es lo que estudiamos y de aquí es lo que se extrae. Lo puede decir con palabras mucho más sabias, porque el Señor lo ha dotado de mejores capacidades como maestro. Lo puedes exponer de manera tan sencilla, sin muchas palabras, de repente con un sermón de 20 minutos y dijiste todo lo necesario. Y Núñez o MacArthur usó mucho más, haciendo más aplicaciones. Pero al final de cuentas es lo mismo. No hay nada nuevo, yo no tengo que descubrir la pólvora. En teología no hay nada nuevo que descubrir. Tenemos una senda marcada. Caminamos por una senda ya marcada, ya pavimentada. Así que si tú encuentras luego adventistas, el pentecostalismo mismo, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, el islamismo, son al final de cuentas religiones modernas. Pero tenemos nosotros que observar que a pesar de que estamos llamados al amor y a la unidad, jamás debe ir eso abrazando el error. No puede suceder eso. En otras palabras, la unidad no debe mantenerse a costa de las doctrinas que definen el cristianismo bíblico. Recuerden, ¿quién es mi teólogo preferido? R.C. Sproul. Él no es como nosotros, o él no ha sido como nosotros. Él es presbiteriano. Él bautizaba niños. Pero él tenía su sistema presbiterial. La organización de la iglesia para él no era congregacionalista, para él era presbiterial, ¿no? Donde hay cabezas encima que sacan los pastores y ancianos. Mientras que en los congregacionalistas, que son los bautistas, pues entendemos que es la iglesia la que tiene autoridad. Es Cristo que le dio la llave del reino a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad para escoger a sus pastores. En las iglesias bautistas no se impone un pastor. No es que termina sus estudios de teología y el pastor comienza a presentar currículum. Así se mueven en muchas congregaciones. Y entonces, ¿a qué iglesia van a ver su currículum? A ver, listo, acá necesitamos iglesia, ven para acá. Y lo traen. Y entonces, ¿qué es como un trabajador más? A veces ha funcionado porque se compenetró con los hermanos y todo eso y ya quedó por mucho tiempo ahí. Pero en el momento en el que no les gusta, en el que, no me cae, el pastor de repente predicando mucho sobre santidad o qué sé yo. Muy bien, asamblea, lo votamos. No lo votamos, sino que viene de arriba de la cabeza. Hay que mandarle a otro lugar a este pastor y hay que poner otro acá. Los congregacionalistas, como nosotros, no somos así. Es la iglesia quien ve las capacidades de los pastores. Es la iglesia quien llama a sus pastores después de haberlos visto formarse en su mismo ambiente. No traen casi desconocidos, de tal manera que les permiten ser parte del pueblo, crecer con el pueblo. Y una vez que han crecido y de repente por X razones tienen que emigrar a otro lugar, ya está bien, pero siempre están buscando la formación del mismo pueblo. No es un ingeniero que viene a esta obra y después se va a otra obra. El pastor no se ve así. En fin, podemos diferir pero al final de cuentas ambos sistemas han tenido un avance que defiende el Evangelio. Con R.C. Sproul, con los presbiterianos y con MacArthur mismo también, ustedes saben, siempre lo hemos visto como un buen maestro, a pesar de nuestras diferencias. Él en escatología es amilenialista, dispensacionalista, nosotros amilenialistas. No hay problema. Nos seguimos uniendo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, las doctrinas fundamentales nos unen.
nos une. Cuando las doctrinas fundamentales son atacadas, ahí es donde tenemos que tener cuidado y dar un paso al costado. Otra vez. En otras palabras, la unidad no debe mantenerse a costa de las doctrinas que definen el cristianismo bíblico. ¿Acaso deberíamos considerar que la doctrina de la Trinidad no es esencial a fin de mantener la unidad con los que la niegan? Como los unicitarios. Hay pentecostales unicitarios también. Bueno, eso es pues Saray Rivera. Pero si ellos adoran, escucha sus canciones, por favor. ¡Qué hermosas canciones! Si yo te la pongo, vas a decir, wow. Miren, un ratito, nada más que un ratito, para que ustedes vean. Y yo te digo que hasta el mismo Daddy Yankee, estoy seguro que él cree en un Dios trino. ¿No? En el tema cuando habla la Biblia de que ni un punto, ni una coma, ni una palabra, ni un versículo debería ser cambiado, eso también se amplía este castigo para los que interpretan mal la Biblia, o solo es para los que cambian un punto, una coma de la Biblia. No, en esencia lo que está diciendo las Escrituras ahí, cuando estudiamos todo el contexto, lo que está diciendo es que no se debe cambiar en esencia el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú, claro, es que esa es una manera de decirlo. ¿Por qué? Porque en el hebreo, tú no tenías ni siquiera, inicialmente tú no tenías ni minúsculas, tenías puro mayúsculas nomás. Ni siquiera había puntos. Era todo corrido. El hebreo se escribía pegadito de corrido, si te acuerdas. Creo que les enseñé una vez un poquito sobre eso. Conforme fue avanzando, en el griego, en el griego antiguo se escribía de mayúsculas, ¿no? Por eso los textos más antiguos que tenemos están escritas todas en mayúsculas y que sin separaciones. Conforme fue evolucionando el idioma, comenzó a adicionarse las minúsculas para hacer algunas distinciones y luego incluso algunos signos de puntuación. Así ha sido en todos los demás lenguajes e idiomas. Pero una vez que tenemos la palabra de Dios ya escrita y lo sabemos en el hebreo, en el griego, en el arameo, el griego koiné, el griego antiguo, ¿no? Un griego más culto, para nosotros pasarlo al español, obviamente que va a ser no podemos nosotros traducirlo de manera literal. A ver, les explico un poquito acerca de las traducciones. Por ejemplo, la Reina Valera usa en su traducción, usa la equivalencia formal. ¿Qué significa? O sea, el criterio que usaron para traducir la Reina Valera, inclusive en la Biblia de las Américas, se llama equivalencia formal. ¿Qué significa? Que los traductores tradujeron palabra por palabra tradujeron. Palabra por palabra. Eso tiene una limitación. Aunque nos están dando la traducción exacta de palabra por palabra, eso tiene una limitación. ¿Por qué? Porque las palabras, según el contexto, significan una cosa y pueden significar otra cosa. La NBI, creo, y las otras traducciones más, están usando, al momento de traducir, la equivalencia dinámica, que ellos no traducen palabra por palabra, ellos traducen ideas. Toman un conjunto de palabras y según el contexto buscan darle la idea original. Esa es la diferencia que nosotros tenemos entre las traducciones que tenemos, la Reina Valera, con la Biblia de las Américas, que es casi la misma, y las otras versiones como la NBI, la NTV, en fin, que usan la equivalencia dinámica. Es decir, la Reina Valera traduce palabra por palabra. Y la NBI y las otras traducen ideas. Ambos tienen sus pros y ambos tienen sus contras.
¿Por qué? Cuando tú vas a traducir en el inglés, mira, traduce. I love you, baby. ¿No? David. Ese es Chana, ese es Chana. ¿Qué significa si usamos la equivalencia formal? Yo, amor, ¿no? Tú, bebé. ¿No? No, si la equivalencia formal, yo, amor, tú, bebé. ¿No? ¿Sí o no? Eso es bebé. Pero viene la equivalencia dinámica y te dice, eso significa yo te amo. De cariño, darling, ¿no? O mi bebé, mi cuchurruminio. No sé cómo le dirán. No sé cómo se dirán acá. ¿Ah? Osito, ¿no? Como Eliana, ¿no? Su oso, dice. Su oso cariñoso. Yo Alita le digo limoncito, ¿no? Pero no es de limón, por ejemplo, ¿eh? No es de limón. El limón, como era medio blanconcita, ella me hizo recordar. Claro, es yo le li, luna, moon, ¿no? Eso es, limón. Y se quedó limoncito. En fin, pero hay brechas al momento de traducir. Pero la idea, lo que se está traduciendo, no debe contradecir y no debe ir en contra de lo fundamental. Hermanos, no vamos a negar, al momento de estudiar las Escrituras tenemos que reconocer que en los manuscritos que tenemos hay muchas variantes. Esas variantes equivalen a un porcentaje ínfimo que no malogra, no daña en nada la doctrina. Algunas variantes tienen una coma, otros no tienen una coma, otras variantes tienen una palabra adicional, otros no tienen una palabra adicional. Ocurre eso, pero esas pequeñas cositas no cambian dentro del estudio que se hizo de las Escrituras, no cambia para nada el mensaje del Evangelio, eso es, el mensaje central, el mensaje de salvación, lo fundamental no se cambia. Entendamos que el Señor ha permitido que tengamos su palabra en lenguaje humano, y el lenguaje humano en el tiempo, para traducirlo, para pasarlo a nuestros idiomas, de todas maneras tiene ciertas limitaciones. Tú haces una traducción del inglés al español, tienes que darle sentido. No puedes hacer una traducción fiel. El inglés se parece mucho más al quechua que al español, si se dan cuenta. Hay una Biblia interlineal, ¿no? Que siempre traduce. Claro, sí, nos ayuda eso. Pero, hermanos, cuando está diciendo ni una jota ni una tilde, hermanos, si nos damos cuenta, hasta jotas y tildes se han obviado en los manuscritos. Entonces, ¿a qué se refiere? Está hablando del mensaje central, que no debe ser quitado ni una jota ni una tilde, en el sentido de que... También agregados. Claro, incluso hay agregados, incluso hay añadidos también. Los mismos títulos de acá arriba que nosotros tenemos en la Reina Valera, ¿acaso en la Biblia, en los manuscritos originales encontramos títulos? El Sermón del Monte, ¿no? Los números, los capítulos, esos fueron adicionados después. Eso no teníamos en el original. Nos ayudan, sí, a veces nos hacen perder la secuencia, porque encontramos en el Sermón del Monte y termina un punto y comienza un título y otra cosa, y pensamos que acá está comenzando otra cosa, cuando en realidad es todo un bloque. Todo es un bloque. Pero esas cosas necesitamos saber, claro que sí, para poder exponer mejor y entender mejor la Escritura. Pero cuando se refiere a que ni una tilde ni una jota, no está diciendo que el mensaje central, la esencia, no debe ser quitada. Y esa esencia implica que no niegues la Trinidad, porque la Trinidad es enseñanza central de las Escrituras. La deidad de Jesucristo es enseñanza central de las Escrituras. ¿Ve? Ahí también implica que no le van a agregar sus nuevas Visiones, exactamente. Eso es lo que, a eso va. En todo caso habría Pero más. es Ajá. una advertencia clara Claro, exactamente. de no agregar nada a lo que es, porque yo creo que la Biblia es suficiente para el propósito que Dios ha querido comunicarse a nosotros, ¿no? Pero en el pasado, cuando se han querido traducir, imagínate que este es el manuscrito que ha recibido esta iglesia, ponle en el siglo IV.
y ese manuscrito ha sido usado, ese papiro, ¿no? ha sido, esos rollos han sido tan usados que no está en Biblia, sino eran rollos, pues, ¿no? Y lo han tenido estudiando y enseñando. Y por el tiempo, por la lluvia, de repente alguien está pasando por ahí con su caballo y ¡plup! Un barrito saltó y quedó ahí. Y se quedó y de tal manera que en el tiempo, a pesar que lo limpies, quedó como si fuese una coma en un punto. Al momento de que ya esto se hizo más viejito, hay que copiar, no había fotocopia, hay que copiar. Y tenían tanto temor de copiar letra por letra. ¿Se acuerdan ustedes el proceso de cómo se hizo el copiado lo de los escribas que hicieron? Entonces, comenzaron a escribir y bueno, tomaron ese puntito o esa suciedad como una coma de repente y lo adicionaron. ¿Debe irse al infierno? No es parte de lo que ha ocurrido, hermanos. Para eso tenemos otros manuscritos que nos ayudan a corregir, pero acá no hay coma. Ya, entonces, ¿cuál es el original? Y hay toda una ciencia que nos ayuda a determinar qué es lo original, qué es lo que ha ocurrido, cuáles son las variantes. Hay toda una ciencia. En algún momento, seguramente, con los que deseen, entraremos a ese punto y va a ser maravilloso. Pero el Señor lo ha permitido así. Pero la doctrina, la esencia doctrinal, eso no ha sido tocado, hermanos. Y por eso podemos decir con los presbiterianos, son nuestros hermanos. Por eso podemos decir con los de la IEP, son nuestros hermanos. Por eso podemos decir con los de la Alianza, aquellos que guardan fielmente, ¿no? Pepe Mendoza es de la Alianza. Hermosos, los que traen a la IBE en Lima son de la Alianza. Pastor, aún con los arminianos que creen que la salvación se pierde. Sí, incluso puede suceder, aunque de todas maneras nosotros estamos llamados a defender nuestros distintivos, pero hay arminianos que se nota que aman al Señor y defienden el Evangelio. Tienen una comprensión diferente que como debilita el Evangelio, quita la gloria de Dios. Nosotros no queremos eso, pero no significa que con todo arminiano estamos de la mano. En el pasado, Cristian, se han llevado, a pesar de sus diferencias, se han llevado incluso calvinistas con arminianos, no todos, pero hay que reconocer, el arminianismo ha dado lugar a todo este mundo moderno de herejías, lastimosamente. ¿Y el calvinismo también hace cosas malas? Sí, porque hay un neocalvinismo donde ya eres salvo y no importa cómo tú vivas. Y ya estás totalmente, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Muy bien, volvamos. Entonces, ¿acaso deberíamos considerar que la doctrina de la Trinidad no es esencial a fin de mantener la unidad con los que la niegan? ¿Y la sangre de Cristo? La salvación por medio de la fe, ¿esa la podemos negar? La Iglesia Católica, ¿cómo es que define la salvación? Por medio de la fe, sí, pero también por obras. Y también por la Iglesia, por el magisterio. Las tradiciones. La Iglesia Católica claramente define la salvación. Sí, se necesita fe, pero se necesita la Iglesia y se necesitan las obras. Y ellos son consecuentes entonces con su doctrina. Por eso es que cuando tú tienes que confesarte y hacer buenas obras, y cuando te mueres, pues a través de las obras de los vivos que quedan, te pueden sacar del purgatorio. Es consecuencia nomás de lo que ellos creen lastimosamente, ¿no? Eso no está en las Escrituras. Pero la autoridad de las Escrituras, ¿acaso nosotros podemos estar abrazados? No estoy diciendo que nos peleemos, insultemos, porque, escúcheme por favor, al menos no he conocido a nadie de la Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad, incluso ex hijos amados nuestros que quedaron y se convirtieron en Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad, que haya ido a los que se fueron, malditos herejes. No han hecho eso, ¿ah? El temor siempre, a pesar que se les ha querido ir la boca y de repente hasta se han burlado, de alguna manera han bajado la cabeza. Pero del otro lado no han hecho eso. Siempre se ha recibido ataques muy feos. A Alita le dijeron así en su cara, te maldigo. Así, en su cara. En su cara, ¿no? Y cuando nos encontramos en las calles, no hay un abrazo. Hermanos, ya la sabe.
vamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. No, no hay nada de eso. Siempre ha habido un rechazo bien fuerte. Así, ahí nomás. ¿No? Ahí nomás, contigo no es. No, así que no estamos hablando de separarnos y despreciarlos. Estamos hablando de no mantener su postura doctrinal equivocada. Es decir, si alguien viene y dice, el Señor me ha revelado y lo que el Señor dice, eso se cumple, ¿es sí o no que está negando la autoridad de las Escrituras? ¿Está negando o no está negando? Porque está diciendo hay una nueva autoridad y esa autoridad es el apóstol, es el pastor a quien se le ha revelado y entonces dice que esa es la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos con esto? Esto queda relegado a un segundo plano. Ni siquiera la estudian, ni siquiera están viendo si su revelación es coherente con las Escrituras. No, solamente la abrazan. ¿Qué están haciendo? Negando la autoridad de las Escrituras. Podemos abrazarnos y decir somos cristianos cuando ellos creen, aunque no lo digan, porque no, la Biblia es la autoridad, eso lo dicen de boca, pero en la práctica están diciendo que Dios todavía les está hablando. Y lo que les está hablando siempre es en contra de las Escrituras y ellos le dan validez. Están negando en realidad en la práctica las Escrituras. Podemos abrazarnos con ellos y mantener una iglesia por amor a la unidad, abrazarlos. ¿Y sabes qué? Sí, tú estás viendo esas cosas. Así el Señor te está revelando con quién te vas a casar. El Señor te está revelando qué empresa vas a hacer. El Señor te está revelando que estás viendo ángeles, demonios. Y nosotros estamos creyendo acá, así que hermano, tranquilo, levanta tu mano y Dios poderoso juntos. Cantemos. Lastimosamente no se puede hacer eso. No, por supuesto que no. Aunque la división siempre es dolorosa, a veces es necesaria, lastimosamente. Comencé, creo, diciéndoles en la primera clase, la doctrina divide. Claro que divide. Siempre ha sido así. El domingo incluso hice la aplicación del sermón pasado. El mismo Señor Jesús, en su manera de orar, qué exclusivista, diría el mundo. No ora por el mundo, ora por unos cuantos. ¿Está loco? ¿Cómo va a orar por unos cuantos? No está odiando a la humanidad, pero está mostrando su oficio sacerdotal. Como sumo sacerdote, Él está orando, está intercediendo por los que el Padre le dio. Ese es su oficio. Y eso lo está mostrando, lo está revelando. Y en esa intercesión está orando solamente por aquellos que el Padre le entregó en la eternidad pasada. Y por quienes vino a morir. ¿Ve? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros, aunque la división es dolorosa, a veces la división es necesaria. Esa es la verdad. La verdad, Cristo, cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Él excluyó a todos los demás. Solo hay un camino. Él es la verdad, no hay más verdad que importe. Es exclusiva. Yo les dije, la verdad es exclusiva. Es exclusiva. Los siguientes textos exponen con claridad esta verdad. Muy bien. Judas 3. Judas solamente tiene un capítulo. Así que Judas capítulo 1, versículo 13. Judas, antes del... Judas 3. Antes de Apocalipsis, un poquito antes de Apocalipsis. O un hito antes de Apocalipsis. Apocalipsis. Ya está estrenando Biblia nueva. En Lima se ha comprado su Biblia. Jojolete, dice. ¿Qué versión? Que no le mire mucho. Le hubieras traído una Biblia de Lima a ella, pues. Claro. Decirles que estaba ahí. Tú me habías dicho, ¿te acuerdas que Mari quiere una Biblia? Sí. Era para decirte, hacerte recordar, ¿no? Habían hermosas, ¿no? Es que
estaban en promoción. Les cuento, bueno, no, mejor no les cuento, es todavía cuando lleguen. Pero alguien compró una Biblia de la Reforma. Una Biblia hermosa de la Reforma. Estaba en promoción de casi 400 soles a 200 soles. Esta Biblia de estudio, de Sproul, pues, ¿no? De la Reforma con tapa blanda. Uy, de lo que estaba casi 400 a 200 soles. Estaba. En la conferencia que estaba allá. Eso le costó ahí 45. Está barata. ¿Cuál? De MacArthur. Ya, pero de MacArthur es Es MacArthur, ¿no? Hermoso. Pero la Biblia de la Reforma es la de Sproul. La Biblia de la Reforma Es. con toda la salvación asegurada. Viene con indulgencia. Eso es estudio, firmar nomás. Hermosa. Me trajo un libro. Así, me preguntó, ¿qué le compramos esta? Ahí yo le dije, este le va a gustar. ¿Qué es la de teología reformada, no? Yo le estaba mirando. ¿Sí? Sí. Creo Eso que él es. sí se llevó el último. Y yo dije, esto llévale a Chana, dije. Y le dije. Me trajo un libro. Muy bien. Por favor, Judas, escuchen lo que dice Judas. Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, ¿qué dice? En la Biblia de las Américas dice a luchar. En la NBI dice a que sigan luchando. Y en la Reina Valera dice a que contendáis. A ver. ¿Qué significa estas palabras? A ver, vamos a ir de manera simple nomás, no tan profunda, a logos calogos. Vayan por favor y busquen logos calogos y busquen Judas, por favor. Judas en la web. Judas dice. ¿Pastor, este Judas es el que fue el hermano de Jesús? Ajá, no vayan a pensar que este Judas es el Judas Iscariote, ¿ah? No es el otro Judas. Ajá. Muy bien, dice. Amados, la palabra que, vamos a buscar la palabra, aquí es, la palabra es, que tenemos aquí enfrente, es epagonizomai, ¿no? Epagonizomai es la palabrita que tenemos ahí, que significa contender ardientemente, o su definición es luchar, ¿ok? Esa es la definición en la Reina Valera, que es contender ardientemente. Su pronunciación es epagonizomai. ¿De dónde deriva? De esta palabrita. ¿Dónde estás? Perdón. Espaviante, perdón. De agonizomai con una preposición más de epi, ¿no? Que significa seobre. Pero epagonizomai, que significa luchar, literalmente competir por un premio, figuradamente contender con un adversario o generalmente esforzarse por lograr algo. La Reina Valera lo define como esforzar, luchar, pelear. Pero esa es la palabra. ¿Se dan cuenta? Estamos yendo al idioma griego, al original que fue escrito. Entonces, volviendo a la Reina Valera, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que peleen, luchen, contiendan ardientemente, no es pasivamente. Párense fuerte, párense firme, luchen, defiendan, ¿qué cosa? La fe, la verdad. Pero cuando habla ahí de Que fe, ha sido una vez dada a los santos, ¿ah? cuando se refiere a fe hace referencia a la enseñanza. Claro, lo que dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y quién dio esa fe?
nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Es decir, lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñó Jesucristo y lo que enseñaron los apóstoles, por favor, guárdenlo, no lo cambien, no lo varíen. Y si hay alguien que comience a enseñar contrario, completamente diferente, por favor, párense fuerte y luchen ardientemente. No está diciendo que ámense los unos a los otros, aunque eso es algo que debemos hacer. La Biblia incluso dice, amen a sus enemigos. ¿Sí o no? Jamás nos diría que aquellos que están hablando herejías o enseñando falsamente los odiemos. No dice eso. Pero sí nos dice claramente que nos paremos fuertemente y defendamos la fe. Y para defender la fe se necesita conocerla. La necesitas conocer. Ábrele el cálculo, se les bajó la llanta. Él está escribiendo a la iglesia, a los amados, dice. De manera general él está escribiendo. De manera general. Claro. Estaba sucediendo una persecución. Exactamente, es cierto. O sea, Pero es la iglesia apostólica a la que se está refiriendo. A la iglesia apostólica. ¿Y qué es lo que está pasando? En el contexto de ese tiempo, ya estaban comenzando a introducirse herejías. Ya estaba comenzando a introducirse falsas enseñanzas, David. Ya había, ni bien Cristo fue resucitado, ya había falsas enseñanzas que estaban comenzando a circular. Ya estaban, acá está. Oye, ¿qué pasó con Freddy? Murió. Freddy, ¿qué ha pasado cuando nos vean? Está con su familia, ¿no? Está preparando. Sí, tenía reunión también, ¿no? Su pedido de día. Ya llegó Gustavito, ¿ah? Su pedido de día. Y mi esposa chistosa, ¿no? El día domingo va. ¿Quién es Gustavito? Dice. Y se va a saludarle todavía. A su hermano de Freddy. ¿Qué? ¿Estás bien ahí? No? O acá, pues, para que no tapes la cámara. Porque yo estoy allá. Ajá, sí, un poco. Ya. Porque acá si se hacen espacio, alcanzan. Acá hay bastantes. Córrete un poquito, a ver. No, un poquito más acá para que... venga por acá. Ahí ve. Ven más acá, hermanita. Paul, éntrate ahí para que estés más... ahí estás bien. Ya, genial. Entonces, otra vez, recuerden. Judas está escribiendo en el contexto en el que ya estaban introduciéndose falsas enseñanzas. Ese es el contexto. Juan, primera de Juan, segunda de Juan, también se escribe en el contexto en que las falsas enseñanzas se están inundando. Pablo mismo también cuando escribe en el contexto en que las falsas enseñanzas se están inundando. Y entonces ahí podemos entender que Judas dice lo siguiente. Desde el 1, Judas, siervo de Jesucristo. Judas ahora es siervo de Jesucristo. Antes ni creía en su hermano. ¿No? Antes ni creía en su hermano. Ya. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es decir, está hablando a todo creyente. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Miren, este versículo 2, la introducción que hace. Misericordia, amor y paz. 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 Y luego en el segundo en el tercer versículo, ¿qué dice? Lucha ardientemente. Párate firme. Lucha fuertemente, ardientemente contra aquellos que enseñan falsamente. ¿Te das cuenta? Pero primero te dice amor, paz, misericordia. ¿Ve? 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ay, mamacita. Otra vez predestinación. Te puede no gustar la palabra, pero ahí está. no había pasado ni 80. No había pasado ni 80. Es más, no había pasado ni 50 años.
Ya estaban las herejías. Hermanos, ¿acaso Satanás no va a buscar pues destruir la verdad? Lo hizo en el huerto. Ni bien había sido creado, vino Satanás. ¿Y cómo es que Satanás actuó para destruir? ¿Acaso vino con posesión demoníaca sobre Adán? ¿Con qué vino? Solamente cambió la idea nada más. La palabra, solo la cambió. Suficiente. Eva mordió el anzuelito, aunque Eva estaba segura. No, así no dijo el Señor. El asunto es que, ¿para qué le hace caso? Comienza a conversar, Satanás le convence, pero con las mismas palabras. Ahora, cuando Satanás viene a Jesús en la tentación, Satanás hace lo mismo con Jesús. Lo mismo que hace con Adán, hace con Jesús. Y lo tienta. Y usa la palabra, escrito está, le dice Satanás a Jesús. ¿Usa también la Biblia? ¿Satanás? Sí, pero la usa mal. Eso es lo que está atacando acá. Tengan cuidado con aquellos que están usando la Biblia equivocadamente, es lo que está diciendo. Pero desde el Antiguo Testamento también ha habido distorsiones. Claro O sea, que sí, siempre. ha habido- Siempre la lucha, Chanita, ha sido por la verdad. Claro, por ejemplo, con Siempre, los siempre. hijos de Aarón, que quisieron hacer una ofrenda diferente. El tiempo de los jueces también. Siempre, hermanos, la lucha siempre, históricamente, la lucha ha sido por la verdad desde el huerto del Edén. Pero ahí siquiera lo tenía un poco más difícil, pero aquí Jesús Claro. había venido y 65 a 70 años Sí. después de Cristo. Y ya están con sus herejías. Es más, ni siquiera ahí. Si tú te das cuenta, en el Concilio de Jerusalén también ya estaban debatiendo cómo es con esto del Espíritu Santo. ¿Lo reciben todos o no? El Concilio de Jerusalén ni siquiera ni siquiera hemos llegado ahí, no se habían terminado de escribir. No estaban escritos ni siquiera las cartas. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Y ya en el Concilio de Jerusalén ya tenían que definir un asunto doctrinal. Pero aún mismo los fariseos y los saduceos Siempre, también ya- por eso les dije, eso debe quedar bien, bien claro en nuestras cabecitas. La lucha siempre ha sido por la verdad. Siempre ha sido la lucha por la verdad. Pero mira, aquí no solo el diablo ataca en sí, como quiere decir, me voy a modificar la palabra, sino que utiliza los Sistemas de romanos, pensar, claro, o sea, exactamente. utiliza el medio La ideología del momento. Ahora, lo que podemos ver es que como Satanás es el príncipe de este mundo, es Satanás gestando ideologías y pensamientos para luego usarlas y acomodarlos al cristianismo. Igual, eso es lo que siempre ha ocurrido, ¿ve? Siempre ha pasado. Es lo que se repite, es el patrón. Hermanos, por eso les dije, Satanás, su manera de accionar no es trayendo endemoniados, poseyendo a las personas. Eso son payasadas. ¿Cómo era que antes? Esas son payasadas. O sea, en realidad nunca nosotros lo habíamos- Sí, pero no es lo común, porque yo te pregunto, ¿qué importa más? ¿Poseer a Rafael? ¿Poseerle solo que esté temblando y temblando? ¿O introducirle un sistema de pensamiento con mucha verdad, pero con un poquito de mentira, que es suficiente? Distorsión. Cosa que él pueda enseñar a las multitudes. Y que la iglesia siga llena. Y que sigan diezmando, ofrendando, que sigan ayunando, y que Él sea el líder, y que los lleve, y que se amen, y que se quieren, que crezcan, y que multipliquen. Vamos, sigue haciéndolo. ¿Qué es lo que Satanás le prefiere? Prefiere ese tipo de iglesias a estar teniendo personas ateas incluso. Prefiere tener a un pensante que Atrapado. defienda la posición Ajá, del ajá. endemoniado que Eso, solo grita. eso. Por eso siempre les dije, en la tentación de Cristo, se dio la lucha teológica más grande, o la guerra espiritual más grande de toda la historia, ¿sí o no? Está en esta esquina. Tenemos a Lucifer con todas sus mentiras y todas sus falsedades y sus hipocresías. Y en otra esquina tenemos a Jesucristo, el Padre de la verdad. ¿Y cuál fue el ataque? ¿Cuál fue la lucha? ¿Cómo fue la guerra espiritual ahí, Roxana? Palabras. Escrito está.
palabras, palabras, palabras. La lucha siempre ha sido por la verdad. Siempre, siempre. Volvamos al material. Volvamos al material. ¿Qué nos enseña Judas 3 sobre la responsabilidad del cristiano hacia la doctrina bíblica y su preservación? ¿Qué nos dice? Que debemos luchar ardientemente. Y para hacer eso, ¿cómo vas a luchar por una doctrina que ni conoces? Creo que para todos ya está bien claro, ¿no? Es una payasada pensar que Satanás, su mayor ataque es a través de endemoniados, ¿no? Es una payasada pensar así. Sí. Sí, pues. ¿Querías decir algo, Cris? ¿Hasta qué punto se puede decirse luchar? Porque sepa, Martín Lutero una vez era muy extremista a veces. Sí, es cierto. Y Calvino también. Y a uno de sus contemporáneos, no me acuerdo su nombre ahorita, le deseó el mal, incluso que se muera, ¿no? Porque era por el tema de la transustanciación, ¿no? Lutero sí creía en cierta manera en la transustanciación. Sí, ajá. Y el otro reformado no, y solo por eso decía, no, ojalá que te mueras. Y al final se murió, ahora le atacaron, ¿no? Católicos, creo, y murió. Sí. ¿Hasta qué punto podemos Miren, defender lo que eso? pasa, hermanos, es que en la historia de aquellos que incluso han defendido la doctrina, nos demuestra que el corazón del hombre es el problema, pues. Tú puedes tener la verdad y con la verdad hacer mucho daño también. Puedes hacer eso. Y Martín Lutero, amando las Escrituras, en esa pasión y en algún momento pues fue desmedida, ¿no? Que no actuó de buena manera. ¿Quién? ¿Martín Lutero? Sí, Martín Lutero. Eso, humano. El rey David, humano. No hay ningún ser humano que podamos decir es perfecto. Pero no fue limitante para que... No fue limitante, no fue limitante, no fue limitante. Hermanos, Mary la sanguinaria, Bloody ¿cómo le llaman? Bloody Mary, era una mujer que mataba a los cristianos de manera increíble en los tiempos ahí de Inglaterra con lo que está comenzando el protestantismo. Pero es una reina. Pero en medio de eso, hasta el Señor usó a esta reina para que el evangelio llegue a nosotros como debe ser. Por ejemplo, para el anglicanismo, Inglaterra se separa del catolicismo. ¿Saben por qué? Porque el rey quería divorciarse de su mujer y casarse con otra. ¿Y sabes qué? El Papa no se lo permitió. La Iglesia Católica no se lo permite. Y entonces, en medio del... Presten atención, por favor, un poco de historia. En medio de la reforma que ya se está dando, ya estaba la reforma avanzando, la Iglesia Católica había recibido ya el golpe de la reforma. Inglaterra, su rey decide divorciarse y quererse casar con otra mujer. Creo que era con la prima de su esposa, algo así. Y la Iglesia Católica, el Papa, le impide. ¿Qué hace el rey? Enojado, molesto, usa la reforma protestante que está avanzando de alguna manera y dice, no, nosotros también nos dividimos, nos salimos del imperio, de la Iglesia Católica Romana, y el rey se constituye ahora como el jefe de la iglesia, jefe y cabeza de la iglesia anglicana. Ahí inicia el anglicanismo. ¿Ve? Que no es otra cosa más que catolicismo, no con papa, sino con rey. Básicamente eso fue, catolicismo con rey. Avanza en el tiempo, pero miren, ¿cómo es que comienza a migrar, ¿no? A avanzar esa transición. ¿El Señor lo permitió? Sí. De tal manera que en el tiempo, influenciado por la reforma, muchos anglicanos dijeron, pero necesitamos purificar la iglesia. Y ahí nació el movimiento puritano, que buscó purificar la iglesia de Inglaterra, el anglicanismo, purificarlo para poder, para que no se parezca más a la iglesia católica. Y el anglicanismo entonces
sea un poco más limpiado. Y ahí tenemos los puritanos. Y de los puritanos, que ya son los puritanos, tenemos cantidad de escritos. Joe Owen es un puritano. No sé si has leído La mortificación del pecado. Te hace zapatear. Pero ¿cómo el Señor ha permitido eso, ve? Permitió que un rey medio pecaminoso se habrá condenado, seguramente, pero en medio de la soberanía de Dios el Señor siempre ha usado. Si usó, hermanos, al rey Ciro, Para mandar a verificar usó al rey Ciro, un rey pagano. Incluso el Señor dice, Ciro, mi siervo, dice. Pero, y no solamente eso, usó al imperio asirio, al imperio medo-persa, para castigar incluso al pueblo de Israel, pero también usó a los babilonios para castigar al imperio asirio. El Señor, hermanos, si usted cuando ve la historia, obviamente Él es soberano. Muy bien, sigamos, por favor. Nota, en este contexto la palabra fe se refiere a las creencias o doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La palabra luchar proviene de la palabra griega epagonizomai, que significa hacer un esfuerzo extenuante a favor de algo. También puede traducirse como combatir o contender. El cristiano no debe mostrarse indiferente ante una doctrina o pasaje que ha sido corrompido. No puedes mostrarte indiferente. No, pero es que, ¿para qué le voy a tocar esto? Somos hermanos. No. No es así. Si la palabra de Dios ha sido corrompida, tengo que pararme fuerte y decir, no. Pastor, ¿cómo era que, por ejemplo, nosotros, yendo un poquito, nosotros como no teníamos este entendimiento, siempre pensábamos que en realidad no importa cuáles puedan ser las enseñanzas o lo que tú puedas creer, si al final siempre estamos adorando a un mismo Dios, esa era la idea, ¿no? Y realmente no es así. Hay, como se dice, la doctrina sí divide, y la doctrina pues bíblica, las enseñanzas, ¿no? Porque antes realmente pasábamos por alto lo que cada iglesia podía creer, pero hay doctrinas fundamentales que no pueden pasarse por alto. Eso es algo que no puede. Sí o sí nos debe llevar a división, lastimosamente. Lastimosamente. La frase que de una vez para siempre fue entregada a los santos denota que la doctrina cristiana ya ha sido establecida y debe permanecer sin modificaciones. Creo que David decía, ¿no? O sea, ¿cuál enseñanza? Pues la de los apóstoles. Ya había una enseñanza establecida. Los apóstoles, una vez que terminaron, una vez que murieron, ya habían dejado establecido la doctrina. Esa es la doctrina que tenía que continuar. Y ha continuado, hermanos. Ha continuado. ¿Acaso los apóstoles han dejado el nuevo movimiento apostólico? ¿Acaso los apóstoles han dejado el pentecostalismo? ¿Acaso los apóstoles han dejado el mormonismo? ¿El islamismo? No dejaron eso. Los testigos de Jehová, los adventistas, no dejaron eso. Esas son doctrinas nuevas. Cuando estudias alguna vez en la iglesia tenemos que enseñar doctrinas y sectas, nos daremos cuenta que generalmente mormonismo, adventismo, testigos de Jehová, siglo XVII, hermanos, a mediados del siglo XVII. Por ahí comenzó sus inicios. Aunque tiene su génesis un poquito más atrás, unos siglos más atrás, 10 minutos, unos siglos más atrás, pero aún ahí tomaron mayor forma por los años 1850, 40, por ahí. Lo que estamos aprendiendo es cristianismo histórico, hermanos. Yo les dije, no tenemos que descubrir la pólvora, para nada. Muy bien, entonces la frase que de una vez para siempre fue entregada a los santos denota que la doctrina cristiana ya ha sido establecida y debe permanecer sin modificaciones, y cuando se modifica, contiende ardientemente. ¿Qué más? No debemos ignorar ciertas verdades de las Escrituras, porque la cultura diga que son anticuadas o arcaicas, ni debemos añadir a la palabra de Dios alguna nueva verdad recientemente descubierta. No.
El Señor me ha dado la revelación de la paternidad. Espérate, así no han creído los cristianos en la historia. Por lo tanto, tú tienes que, yo soy tu pai y tú mi filio. No, eso vino de René Torranova de Brasil. La tarea y la comisión es hacer discípulos. Por lo tanto, G12, César Castellanos, Igle Crecimiento, Colombia. No, incluso viene, creo, de Yonggi Cho, del coreano Yonggi Cho, con la cuarta dimensión, creo, ahí comenzó todo el asunto. Y entonces tenemos César Castellanos, G12, Agua Viva y todos esos grupos. Lastimosamente alejados de la verdad. Descubrieron cosas nuevas. Consiste exactamente eso de la paternidad. En que, como yo te enseño, tú te haces mi discípulo para aprender de mí. Por lo tanto, debe haber una conexión tan fuerte en donde no solamente llegas a ser discípulo, sino yo soy tu padre espiritual. Yo soy tu padre espiritual. Y como tú debes honrar a Dios, tu primera honra debe ser a mí. Implica amor, cuidarme, tapar mis pecados, y darme. Sí, porque si tú me honras, estás honrando a Dios. Así que no he visto eso. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué pasa? Si es que no honras a alguien que ves, ¿cómo puedes? Claro, ¿cómo puedes honrar a alguien que no ves? Aunque hermanos, y no es que estoy queriendo que me inviten, pero sí hay un principio bíblico en el que no solo por ser a mí, puede haber más pastores, van a haber obviamente en la iglesia más pastores, más ancianos. La Biblia sí ordena tener una honra especial para con aquellos que predican el Evangelio. Dicho de mí, puede sonar un poco extraño, pero la Biblia lo dice, al final de cuentas. Pero eso es mal usado para exigir y demandar. Y eso no es así. En esos nuevos niveles, los niveles de la relación, tú comienzas con nivel seguidor. Tú eres un seguidor. Pero hay otro nivel más, porque Jesús tuvo esos niveles, el nivel seguidor. Hay mucha gente que le seguía, pero le seguían solamente por milagros. O sea, vienen a la iglesia y me siguen a mí y dicen, no, porque eso es lo que enfocan al líder, ¿no? Siguen al pastor porque quieren milagros y después desaparecen. Pero luego hay un nivel más, el nivel de discípulo. Los discípulos son aquellos que están con el maestro, permanecen siempre, día y noche prácticamente. Entonces tú te conviertes en discípulo donde te haces un aprendiz de mí. Pero no queda eso, hay un discípulo mayor, hay un nivel mayor, el nivel hijo. En el hijo, los discípulos no tienen la herencia del Padre. Los hijos sí, los hijos tienen la herencia del Padre. Por lo tanto, toda la unción que yo tengo, toda la bendición que yo pueda tener, la vas a recibir tú como mi hijo. Y por lo tanto, miren cómo motivan a que sigan a un hombre, porque tú estás buscando gloria. Y si ven que el pastor está teniendo gloria, yo quiero la gloria del pastor, yo quiero la unción que me llegue a mí también, por lo tanto yo también lo voy a honrar. ¿Era así o no? Pero había un nivel mayor, había un cuarto nivel. El nivel esposa. El nivel esposa en el que el hijo se va de la casa con la herencia, pero solo la esposa queda con el padre, con la esposa. Y yo he escuchado, teniendo esta doctrina, he escuchado en Chile que un pastor llegó a decirle a las hermanas que el Señor le dio la licencia, a pesar de que muchas eran casadas, de que Él era el esposo de todas y tenía relaciones sexuales con todas. En este sistema de la paternidad, yo he conocido, hermanos, he conocido que muchos pastores han hecho eso con muchas hermanas de las iglesias, diciéndoles que el Señor les ha dado autoridad y una licencia, tipo Santana, una licencia especial para tener relaciones sexuales con ellas. Honran, y esa es la honra. ¿A dónde se llega? ¿Te das cuenta? Pero la gente feliz entregan su dinero. ¿Te das cuenta? También a Taucusi es eso.
Hermanos, ¿hasta dónde se puede llegar, no? Pero escuchen, no debemos ignorar ciertas verdades de las Escrituras porque la cultura diga que son anticuadas o arcaicas, ni debemos añadir a la palabra de Dios alguna nueva verdad recientemente descubierta, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta verdad, Isaías 8:20, ¿no? Es porque no les ha amanecido. No se olviden de eso. Creo que quedamos ahí. Dios sí puede compartir. ¿Preguntas? Porque ya no hay más tiempo. Estamos comenzando puntuales, por si acaso. Y de a poquito voy a ir bajando más a 8:25, 8:20, para tener más tiempo de poder estudiar la palabra. Sí, mi hermano. O sea, el tema doctrinal, tenemos una cronología, cómo tus patrones han ido. Mira. Ya. El oscurantismo de la Iglesia Católica. Sí. No, sí, o sea, ahí son perseguidos nuevamente. Sí, lo que son Acá perseguidos. arriba estamos hablando de 65 después de Cristo. Sí, Y en 500 a 1500 se repite. sí, se repite otra vez. La Iglesia Católica vuelve a perseguir a los cristianos. Protestantes. Ajá. Y eso que falta, que hoy en día que las malas doctrinas lleguen al poder Sí, y nos induzcan a nosotros claro. a cumplir. Eso Sí, todavía falta. sí, todo eso va a llegar. Eso no quiere decir que el Apocalipsis dijo que así va a pasar. Pero No. el ecumenismo lo que está motivando ahora es aceptar todo tipo de ideología. Por ejemplo, el matrimonio igualitario es algo que muchas iglesias en Brasil ya lo han aceptado, en algunas iglesias. En Estados Unidos ya han aceptado desde el Estado el matrimonio igualitario. Por lo tanto, Rafael con Jimmy pueden casarse. Bueno. Espérate. ¿Y qué tal si ellos amándose, vienen aquí? Imaginemos, en Estados Unidos muchos pastores tienen la autoridad de casar, como un registrador. Vienen y dicen, quiero casarme en la iglesia. Y yo, fiel a mi convicción, digo no, y yo puedo ir preso en Estados Unidos. Sí, yo puedo ir preso en Estados Unidos. Es así. De eso esta semana ha sido derogada la ley. Sí, de ideología de género. Acá en Perú. En el Perú, hasta... Falta segunda instancia y ya promulgada. Claro. Eso hasta que vengan otros nuevos autoridades y lo modifiquen. LGTB, no dice LGTB. Es la ideología de género. Por igualdad de género. La han escondido por ese término y ahora lo están defendiendo ahora que las mujeres han perdido sus derechos, que no sé qué. Pero ya ha sido promovido. Sí, pues. Ojalá que la segunda votación sea nuevamente a favor para derogar. Sí, pues. Eso es cierto. Muy bien. Córtalo, mi hermano.